Grabar. Perfecto, mi pana Julio. Perfecto. ¿Cómo está todo, mi pana? Todo bien, gracias. Y gracias por el tiempo y de verdad y la dedicación que le tienes a este tema, porque de verdad ayuda full, por lo menos a entenderte, ¿no? No, no te preocupes, bro. Más bien, gracias a ti por la oportunidad, bro. Gracias a ti por el voto de confianza también, ¿no? De confianza. Y para no darle más larga al asunto, por acá tengo unas notas con respecto a lo que me enviaste, ¿no? A tu formulario principalmente y también al correo que me adjuntaste con las gráficas. Me ayudan a entender un poquito dónde estás, en qué punto de la curva de aprendizaje te encuentras, ¿no? Porque por lo menos acá en la primera pregunta me dice, por cierto, ¿estás viendo mi pantalla? Creo que no estás viendo mi pantalla. No. Déjame compartírtela. Qué barbaridad. Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, perfecto, ¿no? Fíjate que tú me dices en la primera pregunta que me gustaría mejorar mi estrategia, ¿no? Para tener más confianza en mi análisis. Ahora mi pregunta Sí. es, ¿para ti una estrategia y un análisis es lo mismo? No, para nada. La estrategia son todos los pasos que debo completar, ¿sabes? Ujú. Dentro de la cual está el análisis. Sí, Ok. pero la estrategia es los pasos que debo realizar para obtener mi meta final, que es realizar un trading rentable, ¿no? Eso es mi estrategia. El análisis hace parte de la estrategia, ¿no? ¿Y cómo analizas tú? ¿En qué mercado te desarrollas? Eh, Trabajo mucho con criptos Ok, y he estado entrando, el mercado que de verdad trabajo, que nunca realmente he trabajado es Forex. ok. No me llama nada la atención las monedas, aun cuando cripto es muy volátil, creo que tiene Ujú. mayor lectura que las monedas, que tiene un macro muy alto que lo hace más volátil para mi gusto. Y con acciones, con mercados financieros normales. No Tradicional. trabajo con commodities, sino solamente con mercados financieros normales. Ok, ok, te entiendo, ¿no? ¿Y cuál es tu metodología de análisis? No estrategia, no a nivel de ejecución, sino Eh, metodología de análisis. Metodología de análisis. Yo parto mucho, bueno, yo creo que le doy mucho valor a lo fundamental, Ok. ¿sí? Parto mucho y creo que eso es parte de un error que cometo porque caigo en una sobreinformación, ¿sí? Eh, pero trato de basarme, obtener muchísima información fundamental. Ujú. En base a eso, escojo el activo en el cual voy a desarrollar la operativa, ¿no? Eh, Ahorita, adicionalmente ahorita en este momento, la cantidad de información sobrepasa la capacidad de análisis de cualquier persona. Es absurdo, pero y el filtrarlo es lo más difícil. Pero yo parto de un fundamental, Ujú. después de ese fundamental entro en el activo, ya después de ese activo busco ya más información más detallada sobre el activo en el momento en el que se encuentra el activo, y ya después entro en la gráfica y después de la gráfica arranco con el análisis técnico, Entiendo. buscando setup de entrada y posicionamiento de la entrada con todo lo que conlleva la gestión de riesgo, ¿no? Te entiendo, sí, completamente. Sabes que me llamó la atención eso que colocaste acá, ¿no? Que es que ya que sobreanalizo, ¿no? Y el tema del sobreanálisis, si bien acabamos de decir que la estrategia son todos los pasos que necesitamos para ejecutar una posición, sí, el tema de la arquitectura y la logística, ¿no? Hay unos videos que Sí, son los videos de riesgo por aplicación, la logística de la operativa, la arquitectura de la posición. En el caso de la logística, son todos aquellos puntos necesarios para armar la posición, ¿no? Tu punto de salida, tu take profit, stop loss, primera zona de confluencia, segunda zona de confluencia, tu punto de invalidación, tu razón de entrada, todo el riesgo, cuánto asumes por operativa, todo eso, ¿no? En el caso de la arquitectura es lo que estás diciendo, que es el tema fundamental, ¿no? El tema del fundamento, que es el tema más sí, analítico, ¿cierto? Para mí sí, el término, si se quiere, el término análisis técnico no me gusta. A mí el término análisis técnico no me gusta porque es un tema de que la gráfica al final de la jornada termina siendo una subjetividad aleatoria de lo que uno quiere o no quiere ver allí. Si quieres ver un mm, soporte, vas a ver un soporte, y si quieres ver una resistencia, vas a ver una resistencia, si quieres ver un triángulo, vas a ver un triángulo, y si quieres ver un hombro, cabeza, hombro, vas a ver, bueno, un hombro, cabeza, hombro. Al final de claro, la jornada es muy subjetivo.
¿cierto? El análisis en efecto ocurre, como bien estás diciendo tú, en la parte del fundamento. Y dentro de esa parte, también como mencionaste, hoy día la información es mucha. Y hoy día los pequeños inversores como nosotros, ¿no? Los pequeños traders como nosotros, que no manejamos capitales enormes y que no somos un jugador vinculante dentro de lo que viene siendo el sistema bursátil, a nosotros nos van a pagar o el mercado nos paga a nosotros por la capacidad que nosotros tengamos de filtrar esa información. Es decir, hay fundamentos para tirar para el techo hoy en día, ¿no? Ojo, Claro, el hecho de que sea una noticia no quiere decir que sea un fundamento. Quizás me habrás escuchado o leído por allí en algún momento en el que todo fundamental viene en forma de noticia, pero no toda noticia es un fundamental, ¿cierto? O sea, todos los fundamentales siempre generan una noticia, pero el hecho de que sea el hecho de que algo sea una noticia no quiere decir que sea algo en efecto sea un fundamental, porque el análisis fundamental, el análisis valorativo, no es el análisis de noticia, sino es el análisis de aquello que le da el valor fundamental al activo, ¿no? O sea, el análisis fundamental busca, como bien lo dice el término, el valor fundamental de un activo. ¿Qué es aquello que le da valor a Bitcoin? ¿Qué es aquello que le da valor a Ethereum? ¿Qué es aquello que le da valor a Ripple, por ejemplo, ¿no? Y valor es sí, distinto a precio. Precio es lo que tú pagas, valor es lo que tú recibes. En este caso, el análisis valorativo fundamental que estás mencionando tú, buscas el valor, ¿cierto? Y el precio siempre termina siguiendo el valor. Solamente que para evitar el sobreanálisis, nosotros también necesitamos una serie de pasos dentro de ese análisis. Por ejemplo, a mí diariamente, no sé si te has visto una de las sesiones en vivo que yo he podido subir en las últimas jornadas, sí, sobre sí, todo con respecto al petróleo. Allí yo coloco unas ciertas gráficas que en varias ocasiones me han preguntado, coño, Grito, ¿de dónde saca esas gráficas que están de pinga? Bueno, a mí al día me llegan 47 reportes de distintas entidades financieras y de research, de investigación financiera. Son servicios pagos, son servicios que yo pago y me llegan esas gráficas o todos unos reportes con respecto al tema. ¿No? Con respecto a distintos temas, pues estoy suscrito a servicios de commodity, estoy suscrito a servicios de divisa, mercado forex, mercado de equities, etcétera, etcétera, ¿no? La mayoría de las ok, gráficas las saco de allí, no las comparto todo, obviamente, porque coño, es lo que estoy pagando yo por el servicio que me llega a mí personalizado, ¿no? Y comparto una que otra en esos análisis, que es la que me ayudan a mí. Pero ahora, fíjate que yo no, o sea, el hecho de que me llegue 47 reportes y yo me lea los 47 reportes no quiere decir que yo use la información de los 47 reportes. Hay ciertas informaciones que yo utilizo y ciertas informaciones que yo no utilizo. Al final de la jornada, a ti y a mí, Julio, nos pagan por saber filtrar información. Y la información no se exacto. filtra en base a una serie de pasos fijos, porque nosotros no podemos ser estáticos en sistemas dinámicos. El mercado es cambiante. Hace 2 meses atrás, Julio, tú y yo estábamos felices de la vida paseando por las calles de donde sea que nos encontremos porque no había coronavirus. Ahora resulta que hay coronavirus y tenemos precios negativos en el petróleo. Vaya, eso jamás no lo hubiésemos imaginado hace 2 meses atrás. Precios negativos en el petróleo. Fíjate que el mercado es Sí, cambiante porque el mercado no es un sitio, el mercado es un proceso. El mercado es algo que se va ejecutando todos los días. Todos los días se ejecuta un nuevo mercado. El mercado de hoy es distinto al mercado de ayer, el mercado de anteayer y el mercado de hace 30 años atrás. A pesar de que siempre se ejecuten los mismos movimientos, porque la avaricia y el miedo siempre terminan manifestándose de la misma forma. Solamente que por aquello que uno siente miedo en el 2020 no es aquello que lo que sentimos miedo en el 2008. En el 2008 teníamos miedo a nivel del sistema financiero. Ahora tenemos miedo a salir a la calle. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es un tema de sí, virus, una pandemia mundial. Y fíjate cómo esa pandemia mundial, si bien no es la razón principal, es uno de los causales fundamentales de que el precio del petróleo llegara hasta esos niveles. El coronavirus fue uno de los causales fundamentales de que Bitcoin, en conjunto con todos los activos de riesgo en mercados tradicionales, como por ejemplo el SP 500, el Dow Jones, el Nasdaq, el IBEX 35, el CAC 40, el DAX 30, todos los indicadores y marcadores de riesgo, el Shanghai Composite, el compositivo de Shanghai y todos los marcadores a nivel mundial bajasen al mismo tiempo porque hubo una fuga de liquidez, ¿cierto? Porque todo el mundo estaba, yo voy a vender y después voy a preguntar qué coño es lo que está pasando, pero yo voy a vender. Y como ahorita, y claro. fíjate el tema de lo cambiante, ¿no? De la evolución del mercado, porque si bien en este momento, mi pana Julio, la situación es muy similar a lo que pasó en el 2008 a nivel de gráfica, gráficamente podemos identificar puntos bastante similares. La diferencia es que en el 2008 no faltaban 13 trillones de dólares del sistema, porque es que resulta que en los últimos 12 años ha incrementado la deuda, ha incrementado el crédito, ha incrementado el apalancamiento, ha incrementado la cantidad de jugadores en el sistema financiero. Y cuando todos liquidamos al mismo tiempo,
hacen falta dólares en el sistema. Y por eso es que tenemos un DXY alcista, unos commodities bajistas, un petróleo por el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el análisis fundamental, el análisis valorativo es contextual, no es conceptual. En muchos de los casos nosotros pensamos que el análisis valorativo depende del concepto en el respecto en el que esto significa esto y por extensión va a suceder esto otro. No, porque si eso fuese así, entonces la inyección de liquidez que está haciendo la Reserva Federal y también la bajada de tasas que tiene la Reserva Federal, en teoría deberían hacer que el índice dólar disminuyera, pero es que resulta que el dólar se mantiene por encima porque hay un exceso de demanda, porque no hay suficientes dólares en la economía, entonces hay escasez, vamos, entre comillas, hay escasez de dólares, y cuando hay escasez de un bien, se hace más, el valor del precio termina escalando en el tiempo, sobre todo si hay demanda de ese bien, ¿no? Que es el tema de Bitcoin. Un activo que es escaso, hay demanda de ese bien, se puede llegar a proyectar que el precio llegue hasta tener una remuneración positiva en el tiempo. ¿Va a tener una remuneración positiva hoy? No lo sabemos. Mañana tampoco lo sabemos. Ya depende del fundamento para ese periodo, para ese lapso. Repito, es un tema contextual y no conceptual. Por extensión, la estrategia o la forma de análisis del mercado va a depender mucho o a ir de la mano con tu capacidad no solo de filtrar información, sino de entender el contexto, lo que está sucediendo en el momento. ¿Se entiende, mi pana Julio? Perfecto, sí, sí, claro. Claro, Correcto. Cuéntame. una pregunta, porque por lo menos ahorita, no sé si te ha pasado, Ujú. yo creo, hubo una frase que no me acuerdo si la vi en un video tuyo o en un audio, que de verdad me marcó mucho, porque creo que es lo que estamos viviendo ahorita, que los tiempos del mercado no necesariamente son nuestros tiempos. Sí, yo Correcto. adicionalmente ahorita por lo menos veo una cantidad de fundamentos Ujú, como para que estuviéramos ya más cercanos, ¿sí? Del ujú. subsuelo de lo que hay ahorita. Ahorita hay como una burbuja de una especie de tipo recuperación de mentira en Sí, los números. Sí, ya cuando tú ves que el SP 500 debería haber rebotado de los 800 y no siguió para arriba, ¿sabes? Eso no va con los fundamentos, no sé si me explico. Entonces, que claro, uno que está aquí y es pequeño, que tratando de ver el mercado, buscando una señal, efectivamente, cuando tú ves que el mercado no está reaccionando con lo que tú en teoría estás analizando el mercado como un fundamento, ujú, es muy difícil buscar una posición de entrada, correcto. porque entonces tú no sabes, bueno, pero si cada vez que vaya a rebotar le van a lanzar 4.000 trillones más, entonces, bueno, entonces nunca va a terminar de bajar. Entonces hay que esperar que los tipos terminen de hacer su jugada. Pero Ah, es difícil, no sé si me explico. Y ahí es donde te digo que sobreanalizo, porque entonces uno se queda fuera de una operativa, o por lo menos a mí me pasa, pues no sé, tal vez por novato, me quedo fuera de una operativa que sabía que podía reventar ujú. porque no cumplió eh, los parámetros en el momento que yo lo dije, sino lo hizo una semana posterior en un precio un poco más elevado. Entonces perdí un short, Te que entiendo. ya yo tenía claro que iba. No sé si me explico. No, te entiendo por completo. Ahí hay dos cosas. En efecto, el mercado tiene su propio tiempo, ¿no? Las personas que son creyentes dicen que, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo del mercado también es perfecto. No, las cosas pasan en el mercado cuando tienen que pasar, no pasan antes, no pasan después. Intentar temporizar el mercado, intentar darle un cronometraje a lo que va a suceder en el mercado es imposible. Es imposible. Hay, o sea, yo podría decir que hay muy pocos que lo han logrado y también entre esos muy pocos me atrevo a decir que la mayoría de las ocasiones fue más por suerte que por mero perspectiva a nivel de certeza, ¿no? Pero fíjate algo bastante curioso en lo que dices tú. Tú tienes una posición corta, tú tienes una posición de venta corta que quieres asumir en X activo, no importa. Tú quieres asumir una posición corta en X activo. Pero resulta que cuando tú vas a asumir la posición, coño, viste algo en la gráfica, viste una noticia, leíste el grupo de los criptopanas, el criptopana te dio una vaina, o por ahí tu esposo te dijo, no, mira, esa vaina no la hagas así, tal. De alguna forma tú terminaste diciendo, mira, sabes que ahorita no, chico, no me gusta este patrón. Y decidiste postergarlo, porque no tenías certeza, ¿cierto? No tenías cierta cantidad de certidumbre. Ahora, Exactamente. a un trader, a un trader no, a nosotros los traders no nos pagan, o mejor dicho, a nosotros los traders nos pagan por la cantidad de incertidumbre que nosotros estemos dispuestos a asumir. ¿Sí?
A pesar de que el patrón que tienes en el momento, a pesar de que los fundamentos que tienes en el momento no se apliquen a lo que tú crees que va a pasar, pero tú dentro de ti tienes una corazonada. Yo no te voy a decir que sigas la corazonada, yo siempre te voy a decir que sigas el plan, ¿cierto? Pero si tú tienes dentro de ti una corazonada y al final esto termina siendo un sistema de apuestas, Julio, no se te olvide eso. Si yo coloco una posición corta, vamos a poner, estás viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ok, si yo coloco que una posición corta, ¿cierto? Vamos a decir que yo pongo el stop loss aquí y pongo, mira, yo creo que esta vaina va a bajar para acá, chico. Listo. Porque X, yo armé ahí mi justificación. Yo mismo me justifiqué o yo mismo me caía paja a mí mismo en la cabeza y dije, mira, esta vaina va a bajar hasta donde estoy diciendo yo. Ok, de pinga. Y tú puedes tener tu primera, segunda, tercera zona de confluencia marcadas bien bonito. Pero al final, ¿qué es lo que termina siendo este cuadro verde con rojo que está del lado derecho de la pantalla? Al final lo que yo estoy diciendo es que el precio, a partir del punto actual, no va a subir, no va a pasar desde aquí arriba y va a llegar hasta aquí abajo. Julio, yo le puedo dar la justificación que sea Ujú. a esa vaina. Yo puedo decir, mira, Julio, esta vaina va a bajar porque sencillamente la crisis de deuda en Estados Unidos es demasiado grande, tenemos el mayor índice de desempleo nunca antes visto, 17 millones de desempleados en los últimos 3 meses, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos está cayendo a pedazos, no hay turismo a nivel mundial, el sector aéreo y el sector turismo era el más grande en países europeos y resulta que ahora no hay turistas en Europa, nadie está consumiendo absolutamente nada, tenemos precios de petróleo negativos, el mundo está en crisis y tú, coño, me compras a mí la idea, ¿cierto? Pero al final, ¿qué estamos diciendo tú y yo? Que esto va a bajar y que no va a subir. ¿Tenemos algún tipo de certeza de que eso va a ser así? No. Nosotros nos podemos dar las justificaciones, Julio, que No. queramos. La justificación que queramos, la excusa que queramos. El análisis fundamental, y aquí estoy despotricándome yo mismo, pero termina siendo así, hay que ser objetivos y realistas. El análisis fundamental es la búsqueda científica de cualquier justificación, es la búsqueda científica financiera de cualquier justificación para tú asumir una posición dentro del mercado. Hay ciertas relaciones que deberían intentar o que deberían cumplirse en la normalidad. Por ejemplo, si la Fed inyecta liquidez y baja la tasa de interés a cero, coño, lo lógico es que el dólar también baje a cero, porque es que la divisa persigue su valor y el valor de la divisa son las tasas de interés. Por extensión, si las tasas de interés van a cero, el DXY debería bajar. Pero espérate, el DXY no está bajando. Contextual, no conceptual. Hay que entender en dónde nos estamos desenvolviendo. Al final de la jornada, Julio, a ti te van a terminar pagando por la cantidad de incertidumbre y por la cantidad por el volumen de incertidumbre que tú termines asumiendo. ¿A qué me refiero con volumen de incertidumbre? Es que a pesar de que tú no tengas certeza en la posición, pero tú tienes una justificación A, fundamental, y B, técnica, entonces asume la posición, asúmela. Porque a pesar de que puedas salir perdiendo, tú vas a perder una vez tu riesgo inicial, ¿cierto? Que es el tema de los riesgos asimétricos, que lo hablo acá no sé si te has leído esto en la criptopágina.com, que es cómo ganar beneficios por encima del promedio. Lo puedes encontrar ahí en la criptopágina.com. Esta es la parte 2. Si te vas a artículos antiguos, encuentras la parte número 1 en el que habla de ventajas competitivas. Y la ventaja competitiva termina siendo todas las formulaciones o vamos a llamarlo así, todas las excusas que nosotros mismos nos damos a nosotros mismos para llegar a asumir una posición. ¿Sí? A nivel fundamental, a nivel técnico, a nivel esotérico, a nivel religioso, al nivel que tú quieras. Pero son sencillamente excusas que nosotros deseamos que se cumpla. No tenemos ningún tipo de certeza de que eso va a ser así. El estudio del pasado y la proyección histórica nos dice que eso puede llegar a ser así, que es lo que estamos hablando, ¿no? Coño, esto no tiene ningún sentido de que siga subiendo. Este es el SP500, velas diarias. Esto no Ujú. tiene ningún sentido de que siga subiendo, ¿cierto? No tiene ningún sentido económico, pero financiero sí lo tiene, porque tienes a una Reserva Federal que te está comprando 200 billones de dólares en bonos de mierda que no sirven para nada, en hipotecas de mierda que no sirven para nada, y eso es lo que está manteniendo esto que nosotros vemos aquí, a pesar de que los earnings, a pesar de que los dividendos corporativos estén por el piso, a pesar de que todo esté por el suelo, independientemente de eso, nosotros tenemos que entender que la situación en la cual nosotros nos encontramos no es una situación normal y ninguna situación es normal. Y al final de la jornada, a ti y a mí, Julio, nos pagan por la cantidad de incertidumbre que estemos dispuestos a asumir, por la cantidad de riesgo que nosotros estemos dispuestos a asumir. Y por eso necesitas unos pasos.
Necesitas unos pasos a nivel de análisis. ¿Qué analizas y qué no analizas? Porque como bien dices, es imposible analizarlo todo, es imposible estar pendiente de todas las variables, porque son demasiadas variables, Sí, ¿no? Entonces, esto es un sistema de apuestas, ¿no? Esto es un sistema de apuestas burdo, crudo, sin ningún otro tipo de matiz en ese respecto. Al final, o sube o baja. Al final tú estás apostando que esta vaina sube, estás apostando que esta vaina baja. Y tú me dices que quieres ser consistente. ¿Tú sabes qué te va a dar a ti la consistencia? Esto, la arquitectura de la posición. Esto es lo que te va a dar a ti la consistencia. Sobre todo la primera zona de confluencia, que lo estaba conversando en la sesión que subí el día de ayer con el compañero que tiene un poco menos experiencia que tú en este respecto, ¿no? Porque tienes 3 años en esto, coño, sabes manejar ciertas herramientas, entiendes ciertas premisas, ¿cierto? Sabes de riesgo, sabes de gráfica, etcétera, etcétera. No es lo mismo tener 3 años que 8 meses, obviamente. Entonces claro. nosotros podemos entender que la primera zona de confluencia es lo que te va a dar a ti la rentabilidad. Porque digamos que, Julio, vamos a asumir acá, digamos que esto se empieza a mover a nuestro favor y llega hasta aquí. Voy a poner aquí otra raya así. ¿No? Esa en teoría debería ser una primera zona de confluencia porque la primera zona de confluencia en una tendencia bajista es la primera resistencia que nosotros nos encontramos a nivel de bloque, termina siendo esta. Cuando el precio toque ese nivel, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Liquidamos 80% de la posición. ¡Pum! Liquido 80% de la posición. Es decir, si por lo menos compré, no sé, compré un contrato, no, compré 100 contratos del SP500, ¿cierto? Al momento que yo compro esos 100 contratos en los futuros E-mini y el SP500, yo liquido el 80%, es decir, liquido 80 contratos. Esos contratos son míos, me los embolsillé, esos reales son míos, porque esto se movió a mi favor y y la posición bajista que yo entré aquí, ahora la solté aquí abajo. Obviamente que gané por movimiento. Ahora, este 80% me sirve a mí por si acaso hay un pullback, entonces yo asumo una segunda posición, porque yo no sé qué va a ser el precio una vez toque este nivel. Inclusive de base no sabemos si va a tocar este nivel, ¿no? Pero yo no sé qué va a ser el precio, yo no sé qué va a ser el precio una vez toque este nivel. Yo no sé si se va a regresar, yo no sé si va a seguir bajando, pero a mí no me importa. A mí no me importa que haga el precio, en teoría, entre comillas, no me importa que haga el precio, porque yo lo que quiero es asegurar beneficio, porque la consistencia, Julio, no viene de si el criptopana es demasiado arrecho y adivina para dónde va a ir hasta el último punto, si Julio es demasiado arrecho y adivina hasta dónde va a ir hasta el último punto, o como nos muestran en Instagram y tal y qué sé yo. No, no, no. La consistencia no viene a través de eso. La consistencia viene a través de tu persona asumiendo beneficio cuando tienes que asumir beneficio. La primera zona de confluencia termina siendo eso, mi pana. Termina siendo cuando tú estás jugando Monopolio y pasas por Go y cobras 200. Apenas esto llega hasta aquí, este es tu Go y tú te cobras 200. ¡Pam! Eso es consistencia. Saber qué es lo que tienes que hacer en todo momento, desde el punto de vista analítico hasta el punto de vista de la ejecución de la posición. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Una cosa que a mí me ha servido mucho, porque como yo creo que como todos los que estamos tratando de, de hacer esto de manera correcta, pasamos por un inicio de mierda, pues, o sea, el que no perdió dinero su primer año, de verdad que Dios lo bendiga, pues. Pero, y yo perdí efectivamente, y aprendí por eso mismo. O sea, el que es parte de mi estrategia ahorita, yo entro buscando un objetivo. Mis objetivos son X, o sea, estoy buscando 5 puntos. Son 5 puntos. A mí no me importa si después el precio levantó 20 puntos. Yo me salgo en los 5 puntos y ahí vuelvo, reanalizo. Y si tengo otro punto de entrada, vuelvo a entrar. Si no, pero ya yo aseguro mi objetivo. ¿Por qué? Porque antes, por no hacer eso, buscando en la ambición absurda, buscando, no, es que eso va a seguir subiendo, eso va a seguir subiendo, puede que tengas un movimiento, y cuando trabajas por lo menos con criptos te pasa mucho. Tienes unas subidas de 12% y el pullback te baja 7 puntos y tu objetivo eran 5, entonces tu objetivo eran 8, entonces terminaste perdiendo 2 por no salirte en el momento que tenías que salir. Claro. ¿Sí o Primera no? zona de confluencia y eso es algo que me coloca acá, ¿no? Que tienes como una especie de inconveniente o fallo al momento de medir tu take profit y tu stop loss. Me lo coloca acá. El take profit no tanto porque trabajo con zona de confluencia perfectamente. O sea, el saber cuánto le quieres sacar a una partida lo veo más fácil. El Ujú, problema es en el stop loss, ujú, porque cuando trabajas tal vez en mercados muy volátiles, si no sabes estipular bien tu stop loss, un movimiento estúpido te saca de la operativa
y no es lo que tú estás, no es lo que tú quieres. Tú necesitas un stop loss efectivamente para manejo de riesgo, pero dependiendo del activo, tengas que abrir el margen o cerrar el margen. No es lo Correcto. mismo un stop loss cuando estás trabajando acciones, que por más que quieras volatilidad, bueno, a menos que sea Tesla, por más que quieras volatilidad, o sea, tú tienes un rango de precios en las acciones en el que tú sabes por dónde vas a entrar y tú sabes a lo que le estás buscando. Ahora, cuando trabajas con un activo mucho más volátil, eh, puedes, por lo menos ahorita, quien esté buscando el short de Bitcoin, puedes estarlo buscando ahorita y puedes colocar la operativa ahorita en 7.500, Ujú. pero eso puede levantar 8.000 y después bajar, o puede no bajar nunca, ¿sí? Pero si colocas Correcto. un stop loss en 7.800 te puedes sacar y llega a 8.000 a 7.830, te sacó y baja, ¿entiendes? Fíjate, Ese es el problema de la estipulación del stop loss. correcto, correcto. En el caso de activos de alta volatilidad, por lo menos aquí me está dando coñazo Bitcoin, ¿no? Yo tengo esta posición acá, me está dando coñazo Bitcoin. El tema del posicionamiento de stop loss tiene que, va de la mano con algo en específico. No va de la mano con el punto en el que tú no quieres que te saque o en el punto en el que tú esperas que te saque. Va de la mano con el punto de invalidación de análisis, ¿cierto? Con el punto de invalidación de acercamiento en gráfica. Es decir, si yo tengo esta gráfica, ¿cierto? Vamos a cerrar todo este momento para dar con un punto. Y estoy vigilando esto en la parte superior. O sea, yo sé que aquí tengo un bloque. Bueno, me va a tocar volverlo a colocar. Yo sé que aquí tengo un bloque. Dejarlo así oscuro para que se vea bien. Yo sé que ahí tengo un bloque por estas velitas que se estaban conformando allí. Tengo un toque a ese bloque, luego que tengo el toque a ese bloque, tengo una especie de riesgo por abdicación. Fíjate que cerramos por debajo de este bloquecito de rechazo que está en la parte izquierda de la gráfica, cerramos por debajo de ese nivel. Hay una vela que podremos asumir como una especie de patrón de falso quiebre o cacería de stop loss hacia la parte superior y eso ya es suficiente excusa para el CryptoPana para asumir una posición bajista. ¿Cuál es el punto de invalidación de este análisis? Si nosotros cerramos por encima de este bloque, o inclusive para el CryptoPana, es si nosotros cerramos por encima del patrón de falso quiebre. ¿Dónde está? Que lo tenemos aquí. A ver, aquí. Ese es el patrón de falso quiebre. Si cerramos Sí, por encima de ese nivel, ahora, este patrón de falso quiebre puede haberse extendido y llegar como hasta, o sea, puede haber sido una velota como así, ¿no? Una mecha así gigante. ¡Pam! Y ahí es donde me tocaría colocar en una balanza. Ok, ¿dónde voy a colocar el stop loss? A juro lo tengo que colocar por encima del patrón de falso quiebre, pero es que resulta que mi punto de entrada está aquí abajo y mi punto de stop loss está por aquí arriba, ¿cierto? Y mi primera zona de confluencia resulta que esta primera resistencia más o menos por acá. Resulta que, fíjate, mi primera zona de confluencia no me da un riesgo-beneficio óptimo, no me da un 1 a 1. La zona de confluencia, la primera zona de confluencia tiene que colocarse por lo menos a una era de distancia, o en el acercamiento que yo utilizo, no es que debería, sino en el acercamiento que yo utilizo, debería colocarse por lo menos a una era de distancia. Es decir, para apenas toque allí, yo liquido el 80% del riesgo inicial. Listo. Si el precio retrocede y me saca por stop loss, mala leche. Me sacó por stop loss, perdí un 20% y ya yo aseguré un 80% del riesgo inicial. Coño, está bien. Ahora, siendo eso sí, ¿dónde está la gráfica? Siendo eso sí, y como en este ejemplo que estoy dando acá, no tengo un riesgo óptimo, ¿cierto? Yo no asumo la posición. Sencillamente no asumo, la posición no se asume. Es inasumible asumir esa posición. Porque si yo la llego a asumir, si yo llegase a asumir esta posición, en realidad yo necesitaría dos posiciones como esta para recuperar lo que yo perdí en una posición, porque apenas aquí tengo un 0.5 y yo estoy arriesgando 1. Es decir, necesito claro. 0.5 y 0.5, necesito otra posición igual a esta. Y no me es rentable hacer eso. Sencillamente no me es rentable hacer eso. Por eso buscamos 3 a 1, por eso buscamos 4 a 1, por eso buscamos 5 a 1. ¿Cierto? Porque si yo llego a perder una vez y encuentro otra posición 3 a 1, todavía en esa posición 3 a 1 tengo un margen de ganancia de 1. Una vez que llegue al 1, liquido el 80%, recupero el 80% de lo que perdí en la posición anterior y todavía me queda dos veces mi riesgo inicial con respecto a la posición que estoy asumiendo para ser rentable en esa posición. Es decir, todavía tengo primera zona de confluencia, tengo segunda zona de confluencia y tengo tercera zona de confluencia. Tan sencillo como eso. En el caso de que esta posición hubiese sido de esa forma. Pero fíjate acá
Aquí está la posición. Ahora, esto inclusive lo asumí no en velas diarias, esto lo asumí en velas semanales. Esta posición es en velas semanales. Ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está el bloque, ¡pam! Quiebre de estructura, retroceso del 50%, patrón de falso quiebre en el retroceso del 50%, mi stop loss allí. El stop loss va en el patrón de falso quiebre, en donde los retailers abdicaron. Allí es donde va mi posición. Allí es donde yo coloco mi stop loss, donde hay abdicación por parte de los retailers, los videos de riesgo por abdicación. No sé si te los has chequeado, ¿no? Primera Sí, zona de sí, confluencia en la parte de abajo, en las mismas velas en las que asumí la posición. En exactamente las mismas velas. Si este patrón de falso quiebre se hubiese extendido mucho más hacia arriba y la primera zona de confluencia no me da el retorno beneficio que yo quisiese, no asumo la posición. Coño, mala leche. Una posición muy bonita, un setup muy bonito, pero el riesgo no lo vale. Porque nosotros no solamente es el tema del filtraje, nosotros solamente no tenemos que aprender a filtrar una posición en base al análisis, sino también en base al riesgo, en base al riesgo. Yo particularmente prefiero filtrar una posición en base al riesgo que en base al fundamento. Porque al final termina siendo esto binario. O sea, o sube o baja, o pierdes o ganas. Listo. O sea, al final es binario. Al final es el precio subió o el precio bajó. El precio se acercó a donde tú querías o no se acercó a donde tú querías. Y al final de la jornada, mi pana Julio, termina siendo igual fallar por un centímetro que fallar por un kilómetro. Fallar es fallar. ¿Cierto? Y por eso tú sí, tienes primera zona de confluencia. Porque ese kilómetro te lo acercas. ¿Sí? Tú tienes una bebé de un año, me estás diciendo. Ahora, esta bebé, sí, cuando comience a caminar, ¿cierto? ¿Qué es más fácil para ella cuando comienza a caminar? Que camine un kilómetro que camine un metro. Obviamente que camine un metro, porque un metro lo tiene ahí mismo, ¿cierto? Y está aprendiendo a caminar. Está dando tumbitos por allí, se tropieza, se vuelve a levantar y vuelve a caminar hacia adelante. ¿Cierto? Y es más fácil que recorra que recorra un metro que recorra un kilómetro. Lo mismo pasa con el precio y por eso necesitamos primera zona de confluencia. Pero también necesitamos saber en qué punto estamos sencillamente equivocados. Porque va a haber un momento en que vamos a ver a la niña caminar, pero nos damos cuenta que está caminando hacia donde no queremos que camine. Coño, está caminando por unas escaleras. No, niña, no te vayas para allá, mi amor. No, 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 para las escaleras no. Lo mismo pasa acá. Cuando el precio se empieza a mover en sentido contrario de tu análisis, el stop loss es el punto en el que tú te preguntas a ti mismo, ¿dónde coño yo me salgo de esta vaina y dónde coño yo sé que estoy equivocado? ¿Cómo coño yo sé que yo estoy equivocado en este análisis? Ese es el stop loss. Ese es, aparte de ser la herramienta que te detiene la pérdida, ¿no? Pero eso es el stop loss. La razón por la cual tú sabes que estás equivocado en lo que estás diciendo, que estás equivocado en el análisis, bien sea fundamental o técnico. Estás equivocado y reevalúas. Si te saca por el stop loss, reevalúas. Coño, hay activos que son muy volátiles, como en efecto lo estás diciendo en el caso de criptoactivos, son exageradamente volátiles. Los criptoactivos son muy, muy, muy volátiles. Y hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde entra tu ¿cómo se llama esto? Tu perfil de riesgo. Es decir, si tú eres un trader que eres arriesgado, en teoría te deberías sentir cómodo en un mercado volátil. Hay personas que no son tan arriesgadas y están en el mercado más volátil que hay, ¿no? Hay alguien que me está diciendo, coño, criptopana, yo no quiero tener una frecuencia de posición, yo no quiero tener una alta frecuencia de posiciones perdedoras, pero yo estoy especulando una altcoin que jamás en la vida nadie ha escuchado, una vaina que en el market cap está por allá en la posición 150, que tú dices, marico, pero, o sea, ¿qué lógica tiene eso? O sea, estás en una vaina que no tiene liquidez, que nadie la está especulando, que tú apenas metes $1000 en esa vaina, se lanza un velón de 120%, obviamente que te va a sacar en cualquier momento, porque aparte que están especulando con $25, entonces obviamente que te va a sacar en cualquier momento, porque tus posiciones son muy pequeñas, tus stop loss son muy cortos, no hay liquidez y estás en un mercado exageradamente volátil. En muchos de los casos el mismo trader se tira la soga al cuello. En muchos de los casos nosotros mismos nos tiramos la soga al cuello en el respecto de lo que queremos hacer, porque queremos algo pero no estamos dispuestos para ese algo. ¿No? O sea, es como queremos jugar baloncesto en la NBA, pero no nos preparamos lo suficiente como se prepara un jugador de la NBA. ¿Cierto? Si uno quiere jugar en un mercado volátil, uno tiene que saber a lo que se va a enfrentar. Porque si tú estás en un claro, mercado volátil, tienes que entender de base que vas a tener, si bien una frecuencia alta de posiciones, también vas a tener una frecuencia alta de pérdidas y también una frecuencia alta de ganancias. Tu trabajo, Julio, termina siendo
asumir posiciones que te devenguen un riesgo-beneficio, un riesgo asimétrico óptimo y te den a ti, en última instancia, tu ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva es la estrategia técnica, esto que estás viendo en pantalla, y la estrategia fundamental, tu proceso de filtraje de información. Al final termina siendo esto, logística y arquitectura. Si tú tienes esto, ¿hay una razón fundamentalmente justificable para ubicar un movimiento técnico en esta gráfica? Sí, vamos a buscar la logística allí. ¿Hay una razón fundamentalmente justificable para ubicar un movimiento técnico en esta gráfica? No, no busco la posición. Sencillamente no, ni siquiera veo la gráfica, no me interesa, es una pérdida de tiempo, ¿cierto? Segunda pregunta, ¿qué se Claro. puede prever con respecto al valor de este activo? ¿Que suba o que baje? Ah, no, el valor puede llegar a bajar o el valor puede llegar a subir y por extensión el precio lo va a perseguir. Tú entras en el pullback, entras en el quiebre, entras en el cruce, entras en el toque, entras en el swing, entras en el low, ya tú decides cómo entras, ¿cierto? Pero lo que tienes que saber es esto. Tienes que tener una lectura macro y fundamental y eso tiene que tener espacio entre punto y punto porque es mucho. Sobre todo si estás en el mercado de criptoactivos, ¿no? O sea, ahí la información Sí. es demasiada. Es demasiada. Y en muchos de los casos el fundamento en el mercado de criptoactivos no es algo que se esté muy claro, ¿no? Porque es un mercado muy joven. O sea, el mercado de las altcoins tiene ¿cuánto? 3 años, 4 años a lo mucho. Bitcoin apenas tiene 10 años, un mercado muy joven. La lectura fundamental no está muy clara. Es un mercado falto de liquidez. Hay mucha volatilidad por la falta de liquidez. Estamos en un momento, coño, cumbre a nivel de economía global. Entonces tenemos esos ciertos detalles, esos ciertos roces, que puede ser que en cierto momento estemos teniendo un acercamiento óptimo, pero sencillamente, como bien lo dijiste tú, no sea el momento, no sea el tiempo adecuado. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente. Correcto. Creo que eso es vital. Y adicionalmente, creo que una de las cosas que tú también has mencionado mucho es que uno tiene que entender muy bien el mercado en el que está trabajando. Yo trato de no diversificarme tanto ni en activos ni en mercados, porque hasta que no lo termine de entender perfectamente, no me siento capaz de pasar al segundo. Si yo no entro en commodities porque no entiendo todas las macros que mueven el commodity. No Ujú. entro en Forex porque no entiendo todas las macros que mueven el Forex. Igual que en cripto, me dediqué a entenderlo para poder entrar, Ah, ¿sabes? Entonces, pues, nunca le he puesto, o sea, nunca entres en una moneda que está en el 150 del ranking. ¿Por qué? Porque nada más tiene $10,000 de inversión, le metes 5,000, claro, hiciste 120,000, pero te lo tienes que comprar tú mismo para salir de ahí. de bola. Y, y en acciones, claro, tengo formación en eso y entiendo cómo se mueve un balance, cómo se entiende, cómo se mueve una empresa y qué puede afectar un balance. Es diferente, ¿sabes? Sí, sí, Yo creo que eso es fundamental en este negocio, entender en dónde estás metido. Sí, totalmente, eso, sí. totalmente. Hay algo que también me intriga por acá, que es que dices que tienes un método de evaluación de tu progreso y cuando hago la pregunta de por favor descríbelo, tú me colocas acá que el único método de evaluación, que crees que el único método de evaluación válido es el porcentaje de operaciones rentables realizadas dentro de un periodo. Hasta ahora con tu acercamiento te sientes conforme, tú te sientes bien con tu acercamiento. Con el acercamiento sí me siento cómodo, sí, me siento cómodo como llego a la propiedad. Realmente genero o me obtengo mayor cantidad de setup de entrada de Ujú. las que realmente opero. ¿Ok? Porque siempre estoy pendiente de cómo me acerco al activo, ¿sí? Ok. Lo que decidí no es asumir siempre el riesgo de entrarle, ¿ok? Por diferentes razones, algo no me convence, entonces cuando entro, entro. Ujú, ujú. Eh, pero efectivamente cuando vas a ver el análisis de cómo te está yendo, tienes que ver qué tan rentable ha sido. Porque por lo menos hay traders que trabajan 300 operativas en un mes. Yo no soy tan así. Yo trato de buscar, o sea, yo con una operativa que yo le pueda hacer seguimiento en el día, me siento como ya dos, tres, me estreso, sí, porque le hago un seguimiento constante y creo que hay que estar montado encima de tu operativo Claro. y no me siento en capacidad. Dios bendiga el que está en capacidad, pero yo no me siento en capacidad de poder llevar el seguimiento de tres o más operativas al tiempo, ¿sí? O sea, a menos que esté montando un portafolio diversificado de una inversión a largo plazo. Y sí, bueno, tengo X cantidad de inversiones, pero eso ya no estoy haciendo trading, estoy haciendo inversión, ¿sí?
correcto. Y Entonces, al final, en cuántos activos, o sea, el tamaño de tu portafolio, ¿qué tan grande es? de, En criptoactivos. en cripto solamente trabajo, yo solamente trabajo con 5 activos, ¿sí? Y de los Ujú. cuales ahorita hay dos que ni siquiera estoy tocando. Trabajo con Pero Bitcoin, o sea, tú trabajo tienes con, los 5 activos o te dedicas y no, simplemente y a... tengo, no, y tengo monedas, o sea, yo Ok, tengo mis monedas, pero eso está guardado. claro, Eso no es claro, con lo que tradeo. ¿Sí? Tengo mis monedas de proyectos en los que creo y con esos mismos, ¿sabes? También tradeo porque son los que considero que son más serios y porque trato de tener el único que para mí ahí todavía sigue siendo intangible es el Bitcoin, que no nació para ser un refugio de valor y es para lo que lo están utilizando o para lo que creen que lo están utilizando, pero los otros tienen una usabilidad, pues. Entonces, creo que eso es lo importante, buscar activos que tengan usabilidad porque son los que se pueden mantener en el tiempo. El correcto. Bitcoin, el Bitcoin es, para, aparte de especular, hoy en día no sirve para nada. Nadie compra con Bitcoin, nadie paga con Bitcoin. Sí, sí, al final es, muy poco, muy poco la usabilidad de Bitcoin más allá de su capacidad transaccional. Esa es mi pelea ese es mi amor-odio con respecto a Bitcoin. Sí, sí. Aquí hay otro punto que me gustaría que me aclarase. Ya nos quedan como unos 5 minuticos, ¿cierto? Porque me llega la última persona del día. Que me hablas con respecto a tu inseguridad, ¿no? Dices que mi inseguridad debido a que soy consistente, tienes mucho que aprender, me colocas acá. Muchas veces el timing y la falta de una visión más global. Cuando dices una visión más global, ¿a qué te refieres? La visión más global es que a veces me enfrasco tanto, o sea, o me encierro tanto en lo que estoy viendo. Es lo que tú dijiste, creo que eso también me hace reflexionar. ¿Sabes? Uno termina viendo lo que quiere ver y eso es tan Total, peligroso, o sea, es tan bueno como peligroso, total. pero uno termina viendo lo que quiere ver. Entonces, a veces estoy tan encapsulado en eso que estoy viendo, que estoy tan seguro de lo que estoy viendo, Ujú. que entonces pierdo la visión general y se me van fundamentales o se me van cosas que efectivamente afectan el análisis que estoy realizando. Entonces, cuando eso me hace entrar a destiempo en una operación que la tenía medida, pero efectivamente en la gráfica te dice eso, pero no tiene por qué reaccionar tal cual como tú lo ves. Y entonces fue falta de timing, lo que hablamos un poco más al principio. Ujú. Y efectivamente me he tenido eh, alguna secuencia de operaciones así, los cuales me generan mayor inseguridad en el momento ya después que voy a abrir una operativa, lo cual me genera el sobreanálisis. Ahora trato de sobreanalizar más, veo más macro, veo más micro para poder entrar. Entonces pierdo una operativa porque terminé teniendo inseguridad por eso mismo. O sea, por el mismo miedo de que no me pase lo que ya me pasó. No, te ¿Sí? entiendo, te entiendo. Eso es absolutamente normal en muchos de los casos. Sabes que para evitar eso, no, ya, ok. Para evitar eso, y tuve una conversación bastante chévere el día de ayer sí, fue el día de ayer o fue anteayer, no creo que fue el día de ayer, con otro compañero del grupo de los criptopanas en el que hablamos de primera, por cierto, muchísimo de primera zona de confluencia. Hasta ahora es una de las sesiones que más he hablado sobre el tema a nivel de profundidad. Todavía no la he subido, ¿no? Cuando la suba, o sea, me siento muy motivado a subir esa sesión porque de verdad, inclusive hablé cosas que yo nunca había pensado, sino que son simplemente situaciones que yo ejecuto de forma, verga, intuitiva y ya. ¿No? Me explico. Tú me colocas acá que cada vez que cierro una operación, comienza todo mi proceso de nuevo porque no tengo pensado cuál es la posición siguiente, ¿no? Seguramente me has escuchado el ejemplo del ajedrecista. El que un ajedrecista normalmente el ajedrecista sabe cuáles son sus 10 o 15 movimientos adelante, ¿cierto? Eso es lo que pienso, de esa manera piensa un ajedrecista. De esa manera tienes que pensar tú. Te voy a poner el ejemplo acá, el mismo ejemplo que estaba hablando en la sesión del día de ayer. Vamos a buscar acá el USD CAT del CryptoPana, ¿cierto? Porque Sí. al momento, cuando nosotros asumimos una posición, ya tú tienes que saber de antemano qué es lo que vas a hacer con esa posición a lo largo de toda la vida del movimiento, ¿sí? Fíjate, a nivel de fundamento, volvemos a empezar desde top down, ¿no? Un análisis de arriba hacia abajo. Canadá se va a recesión. ¿Por qué decimos que Canadá se va a recesión? Porque estamos anticipando unos precios del crudo por debajo, o sea, estamos anticipando unos precios del crudo,
bajos, no unos precios del crudo negativos, pero sí estábamos anticipando los precios del crudo bajos, ¿no? Ahora fíjate, esto fue el 13 de marzo. ¿Qué fecha es esta? El 27 de marzo tenemos la noticia de que el crudo de Canadá, ¿por qué estamos evaluando el crudo y por qué Canadá? Porque es que resulta que se preveía que por un choque desde la oferta y un choque desde la demanda disminuyese el consumo de crudo en el mundo. También tenemos una divisa como el dólar canadiense. A pesar de que no estás en este mercado, no quiero que te focalices tanto en la razón de la posición, sino en el proceso de pensamiento, ¿no? Contextual, el proceso de Ok, pensamiento. Porque fíjate que, bueno, entonces tenemos un choque por aquí de la demanda, un choque por acá de la oferta, tenemos una reducción de turismo, tenemos una reducción de los vuelos. Resulta que la empresa aérea, la industria aérea es la que consume un 10% del crudo mundial, el transporte marítimo consume un 25% del crudo mundial, ya nadie está exportando, nadie está importando, las hojas de balance y comerciales están reducidas de los distintos países. Canadá, el dólar canadiense pertenece al grupo G10 y dentro de esas divisas G10 el dólar canadiense es una divisa que se conoce como divisa commodity porque Canadá es un productor de petróleo, por extensión está pegado al crudo o el performance del crudo de esa nación y por eso es una divisa commodity, se le puede llegar a conocer como el bolívar. El bolívar también es una divisa commodity, ¿cierto? Y así empieza, ¿no? Así empieza el tema de la recesión en Canadá y por extensión buscamos posiciones en el dólar estadounidense, dólar canadiense o viceversa. Puede ser dólar canadiense, dólar estadounidense, ¿no? Pero fíjate lo que yo hago acá, la posición. Se supone que estamos viendo una depresión en el CAD, por extensión estamos viendo una aceleración positiva en el dólar versus el dólar canadiense. Aquí tenemos primera zona de confluencia, razón de entrada, choque al bloque, segundo choque al bloque, pues se hubiese podido llegar a asumir en esta primera, pero no la asumí en esa primera, no estaba pendiente. Asumí en este segundo choque al bloque, el mercado siempre te da una segunda oportunidad, si sabes aprovecharla, siempre te la da. Ahí tienes tu razón de entrada. ¿Dónde colocamos el stop loss? Por debajo del bloque, ¿cierto? La velita esta negra es la que me da el bloque, por debajo del bloque, ahí colocamos el stop loss. Ese es mi punto de invalidación. Tan sencillo como eso, ese es mi stop loss, mi punto de invalidación. Ahora, fíjate lo que sucede acá. Llegamos a primera zona de confluencia. No terminamos de llegar a primera zona de confluencia. ¿Qué hacemos allí? Ya yo tengo que saber de antemano logística de posición. Yo tengo que saber de antemano qué es lo que voy a hacer. Liquido el 80%. Ok, CryptoPana, liquidaste el 80%. ¿Y ahora? ¿Qué hace con ese 80%? Imagínate tú, Julio, que tú tienes debajo de tu colchón, no sé, tú tienes $5.500. ¿Esos dólares pueden producir más dinero estando debajo de tu colchón? No, no produce más dinero porque son dólares que están estacionados allí, es dinero que está estacionado allí. Si tú liquidas un 80%, ese 80% es capital que tienes en tu cuenta y que no está trabajando. Vamos a poner esos reales a trabajar, mano. ¿Cómo ponemos esos reales a trabajar? Aquí que tenemos un pullback. Pullback, si nosotros hacemos una medición en velas más pequeñas, ¿cierto? En velas de 4 horas, en velas de 1 hora, dentro de ese pullback podemos tener distintos procesos de entrada, distintos puntos de entrada. ¿Y qué dinero vamos a usar para apalancar aquí? El dinero o el 80% que nosotros asumimos en la primera posición o que nosotros vendimos de los contratos asumidos de la primera posición. Ese dinero es el que yo pongo a trabajar acá. Eso ya yo lo sé de antemano. Eso ya yo lo sé instintivamente. Eso yo lo sé porque ese es el plan. La idea es siempre poner el capital a trabajar. Siendo eso así, llegamos a primera zona de confluencia en temporalidad mayor, TM mayúscula, pullback, hacemos un bloque, una, dos, tres velas, retroceso dentro del bloque al 50% y que es esto que está aquí es exactamente la misma posición que tengo ahorita en Bitcoin, solamente que llevada a otro activo en otro mercado, en otra temporalidad. Esa es la premisa fractálica, porque en todas las temporalidades, en todos los mercados, en todos los activos, los retailers abdican de la misma forma, en niveles de abdicación que terminan siendo bloques, soportes y resistencia, niveles de regresión, continuación, etcétera, etcétera, o niveles MOFI, que son los niveles de modelo de order flow institucional 1, modelo de order flow institucional 2. ¿Qué tengo acá? Otra primera zona de confluencia. Esa primera zona de confluencia es una primera zona de confluencia en temporalidad menor. Por extensión, en esta primera zona de confluencia, yo voy a tener que, ojo, todo esto es una posición, todo esto es esta posición, no son dos posiciones en dos activos, es una segunda posición que estoy asumiendo con dinero que ya gané de la primera. Y cuando estamos hablando o cuando tú me estás mencionando esto, cada vez que cierro una operación, comienzo todo mi proceso de nuevo, no es necesario que cierres una operación siempre y cuando tú sepas qué es lo que tienes que hacer en todo momento. Sí, porque cierras la operación y comienzas de nuevo,
es porque no tienes un workflow, un flujo de trabajo adecuado para sacarle el mayor provecho a un movimiento. Mano, si tú estás viendo que esta vaina, si tú tienes certeza de que esta vaina se va a mover de aquí hasta aquí, hermano, exprímele a eso lo más que puedas. Es decir, es como cuando tú eres dueño de un equipo de fútbol y tú contratas o compras a James y resulta que el carajito tiene apenas 18 años y todavía tiene una vida jugable de 25 años. Ese carajito lo van a explotar y le van a sacar billetes hasta decir basta jugando futbolito, porque él está muy joven. Tú estás agarrando la posición aquí, tú estás agarrando a James aquí abajo, ¿cierto? Como dueño del equipo, tú estás agarrando a James aquí y James tiene proyección de crecimiento hasta aquí. Tú lo vas a exprimir hasta decir basta, exprime ese movimiento hasta decir basta, exprime esa sola posición hasta decir basta en tanto y en cuanto el mercado te lo permita. Si el mercado no te lo permite, no lo puedes hacer y tú no puedes obligar al mercado. Pero en este respecto, ten en consideración que cada vez que toque primera zona de confluencia, puedes anticipar un pullback. Como podemos anticipar un pullback, en ese pullback, nosotros nos vamos a velas menores y aplicamos un proceso que se conoce como reducción de fractal y minimización de riesgo, en el cual nos vamos a velas menores en 240 minutos, 60 minutos, 15 minutos, 45 minutos, tú ya lo escoges y buscas un proceso de entrada utilizando el dinero de la primera posición. Es decir, este fue el movimiento, todo esto, ¿no? Todo esto fue el movimiento que tú te acabas de apalancar. Pullback, Sí. ¡pam! Tienes tu proceso de entrada dentro del bloque, porque posteriormente tienes otro pullback, proceso de entrada, riesgo por abdicación. ¿Y qué termina sucediendo en esa posición? Allá va. ¿Qué termina sucediendo en esa posición? Aquí está. La vela en la que entraste se la comió la abdicación. Todo esto es abdicación. Aquí, si guardamos silencio, podemos escuchar a los retailers llorar de esta posición porque se los comió enterito. Porque ¿qué es lo que estaban vigilando ellos? ¿Qué es lo que estaba vigilando el retailer? El retailer está vigilando, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Ah, mira, no, tenemos un bajo más bajo con respecto, perdón, un alto más bajo con respecto a este que está aquí, y aquí tenemos, qué sé yo, un doble techo, una vaina así, no, tenemos un doble techo, unas velas envolventes, tal y qué sé yo, no sé, están viendo una figura rara ahí, un banderino, cualquier vaina que vea un retailer. Pero al final de la jornada, tú vigilas ese punto, porque ese es el punto de abdicación, y qué dinero es el que pones a trabajar en esta pequeña posición que está aquí, el dinero que ganaste en la primera. A ese 80% le sacaste otro 80% en tu primera zona de confluencia y después le sacaste el otro 20% al momento que toca la parte de arriba de la posición. Y esa posición sigue, esa posición continúa en velas superiores. Todavía estamos ganando del juego, todavía le estamos sacando partido a James cuando tiene 20 años. Y cuando vaya por aquí y nos ofrezca otro pullback, le seguimos sacando jugo a James. Y le seguimos sacando jugo a James porque lo agarraste jovencito, agarraste el movimiento aquí abajito. Y ese es el setup ideal. Cuando tú agarras el movimiento abajo y se empieza a mover a tu favor, en cada pullback, cada retroceso del 50%, cada retroceso al bloque, cada soporte convertido en resistencia o cada resistencia convertida en soporte, usted asume más responsabilidad, usted asume más dinero en esa posición, porque ya tienes la primera que va ganando. Si pierdes en esa segunda posición, va de huevos de pana porque ya estás ganando en la primera posición. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, es que creo que basado en este, tú habías mostrado esto en un video y creo que fue el día que te mandé el formulario. Y cuando dijiste, coño, si tú no tienes 50 pasos más adelante ya pensado, eres un retailer. Y efectivamente, ahí me sentí tan novato que pues, yo monto una operativa buscando una sola, pero efectivamente el juego, y ese tiene que ser el trabajo, de poder ver hacia dónde vas y cómo poder seguir sacándole y dejar, y si lo estás acompañando, acompañarlo hasta que se muera. Listo, hasta que ¿Sabes? se muera. Y ya, y cuando ya, bueno, ya no da, ya no da. Si toca Listo. retroceder, retroceder, perfecto, perfecto, ahí. Pero seguir acompañándolo. Eso es lo que te digo, me parece difícil hacerlo porque ver efectivamente 5 o 10 pasos más para el frente, pero entiendo la lógica, la entendí, he visto ese video, lo mostraste con este mismo ejemplo, como 10 veces tratando de entender cómo puedo hacerlo. ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Eh, Con un paso. Hazlo primero con un paso. O sea, no coloques una posición. No coloques una segunda posición, me refiero. O sea, coloca tu primera posición tal cual como lo vienes haciendo, ejecuta tu proceso tal cual como lo vienes haciendo, y posteriormente, cuando haya un pullback, tú
en tu bitácora, en un documento en Word o ahí mismo en la gráfica, tú mismo dices, ok, en este pullback yo hubiese asumido una posición aquí y ejecutas todo el proceso mental, ¿no? Todo el proceso mental. Asume una posición aquí, ¡pam! Y deja que el precio se empiece a mover. Ah, ok, así es como se hace. Y después la segunda vez lo vuelves a hacer. Ok, mira, primera zona de confluencia, pullback. Ah, mira, pullback, ubicas el patrón de entrada. Ah, mira, aquí está el patrón de entrada. No te enrolles en asumir la posición porque puede ser que entres en nerviosismo y porque puede ser que la posición empiece a perder. Coño, esta porque salió muy bonito, ¿no? Pero hay veces en las que la verga se me va para la mierda, ¿no? Y cuando se va para Claro. la mierda, se va para la mierda y ya. Pero lo que te quiero decir es que a pesar de que el modelo parezca muy bonito, ¿cierto? El modelo funciona, o sea, yo entendí esto porque lo hice de esa forma. Ok, asumí la primera posición, fino. Ahora me voy a velas menores cuando tocamos primera zona de confluencia y ubico una segunda posición. Inclusive puedes marcar tu punto de salida, tu punto de TP, tu punto de stop loss, etcétera, etcétera. Lo puedes marcar todo, pero no asumes la posición. Simplemente ves cómo se desarrolla la cosa. Y te vas a tu broker o a tu exchange y evalúas qué es lo que hubieses hecho. Ah, mira, hubiese vendido, por ejemplo, compré un Ethereum, hubiese vendido el 80% de lo que compré y me quedó un 20%, con ese 80% asumo la otra posición acá, que obviamente sería un poquito menos que la primera, porque es un 80% del dinero, pero puedo utilizar menos apalancamiento, y lo vas haciendo en tu mente. No es necesario que lo ejecutes, no es necesario que lo ejecutes, lo puedes hacer sencillamente de manera mental, de manera imaginaria, de manera ficticia, ¿cierto? Y vas a empezar a agarrarle el juguito, vas a empezar a agarrarle la vuelta. ¿Cierto? Pero, y ahí nos damos cuenta que trading es un trabajo bastante activo, ¿no? O sea, muchas veces nos venden que trading es el tema de ¿cómo se llama esto? El ingreso pasivo, ¿no? El ingreso pasivo y tal, y haz trading desde tu casa y tal, y qué sé yo, sí, mamá huevo, hay que echarle bola, ¿viste? Hay que echarle bola, porque si no le echas bola, coño, te quedas pegado en el aparato, ¿me entiendes? Al final de la Sí. jornada, fíjate como una posición de venga dos oportunidades excelentes. Y esto pasa todos Claro, los días, entonces ¿viste? termina no siendo una posición, sino está, o sea, es lo que te digo, te está sacando la ganancia a la misma posición como si la hubieses invertido por el doble, por el triple, porque la Correcto. supiste leer, ¿entiendes? Y al final eso tiene que ser, eso realmente es hacer trading rentable, ¿sí? No quedarte con bueno, me fue buenísimo, sigo en verde, hice pullback, pero sigo en verde. O sea, y ya no estás trabajando bien el dinero. Así es, hermano. Así Entonces, es. Entonces, mi y, recomendación es esa. no, esta parte es la que me parece que realmente creo que te da muchísima más seguridad, porque lo tienes más leído. O sea, creo que también una parte de inseguridad te da en que, o sea, tiene que pasar esto, ajá, y si no pasa, perfecto. Ya eso es lo primero que tienes que asumir cuando tienes operativa, la incertidumbre, perfecto. Ah, pero ya después la cerraste y volver a entrar en incertidumbre porque no tienes otra entrada, o porque no la pensaste, porque no la tenías preparada, o sea, o sea, te estás autoflagelando 3 veces. Si logras ver más allá, ¿sí? Y tener todo eso montado, no siempre se va a dar, no siempre vas a tener la manera de previsualizarlo tanto, Sí, sí, pero creo que correcto, sí, correcto. pero creo que sí hay mucha, pero si no lo tienes, bueno, no lo haces y vas a lo mínimo que querías hacer y listo. Si no, no entres por riesgo y listo, no lo vale. Correcto. Pero ese creo que me parece muy, 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 muy importante, muy importante. Esto me parece ya, esto es, o sea, lograr hacer esto, así lo logré hacer una vez este mes, o sea, voy a sentirme tan bien conmigo mismo, Y de verdad. al final, fíjate que si esta operativa, esta segunda operativa hubiese salido mal, esto es lo que pierdo. Esto, este cuadrito rojo que está aquí. Eso es todo lo que pierdo. ¿Sí? Que sería una mariquera. Con respecto a Exactamente. el retorno que ya voy devengando de la primera. ¿Sí? Con respecto a este velón que me lo tragué enterito. Me tragué enterito este velón. Porque asumiste la posición por aquí abajito. Y fino. Y ahí no hay ningún problema y no tienes que mover el stop loss de la primera posición. Y lo vas haciendo mental, lo vas ensayando, 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 puliendo, 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 como un jugador de fútbol, pateando todos los días el balón, practicando el penal. Todos los días pateando, 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 hasta que al final, verga, te sale. Hasta que al final, verga, lo hiciste. Hasta que al final ya te sale instintivo. ¿Entiendes? Sí, claro, claro, claro. Eso es un tema de práctica. Es un Sí, tema sí, de sí. práctica y de perseverancia y de consistencia y hacerlo todo el tiempo. O sea, no tienes que tradear todos los días, pero cuando tradeas tienes que hacerlo de la misma manera. Sí, Porque eso si es no, si correcto. no, no consigues por repetición eh, asumirlo como tú dices, instintivo. ¿Sí? La maestría. Mi pana Julio, te La tengo ma- que dejar en este momento porque ya me viene la otra persona. Tranquilo, tranquilo, Espero que esto perfecto. te haya Mil gracias, servido, de bro. verdad.
No, vale, no te muchísimo. preocupes, hermano, no te preocupes. Cualquier cosa, sabes que me puedes contactar por allí, por Telegram, en el grupo, tal y qué sé yo. Y te estaría pasando el link de esto cuando lo suba a YouTube. Va, Gracias, mil hermano. gracias, hermano. No, No, vale, gracias no a te ti. preocupes, no te preocupes. Ya te tengo que... Éxito. Dale, Chao. bro, pendiente. Chao. Fabio, Aló, sí, cuéntamelo, hermano. escucha, sí, pura vida, pana. Te escucho, bro, te escucho. ¿Cómo está todo? Aquí vamos, todo bien, cuarentena. Así mismo, O sea hermano. Como literalmente todo el mundo. que sí, sí, exacto. España, ¿cómo sigue? Bueno, poco a poco, bro, poco a poco. Mira, mi pana Fabio, dame un minutico que voy a buscar el cargador de la laptop que me estoy quedando sin batería y no quiero quedarme sin batería en mitad de la sesión, ¿oíste? Ya vengo. Ok, Y listo. empezamos de una vez. Aló, aló, aló.
Aló, avió. Aló, sí, ya volví. No, es que Ah, estaba tratando perfecto. el micrófono, pero no funciona, parece. No, no te preocupes, hermano. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí. Ok, déjame entonces ubicar por acá tu formulario. Tu correo es Forex Bello, ¿no? Ajá. Correcto, aquí lo tengo. Ok, déjame también ubicar el correo que me enviaste y las gráficas para tenerlo todo a la mano. Telegram. Ok, colocan una presentación PowerPoint para que se vea en pantalla y grabar. Y tengo la primera que es el dólar australiano versus el dólar estadounidense. Fue lo que pasó allí. Y posteriormente, ¿no? El dólar neozelandés versus el dólar estadounidense. ¿Te gustan los pares asiáticos, no? No necesariamente. No, eso fue casualidad. Voy a comenzar a